Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario donde nos estén viendo. Bienvenidos a Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses. Mi nombre es Luis Salgado y el día de hoy nos encontramos con una maestra ejemplar, una maestra que tiene mucha experiencia. Ahorita nos estaba diciendo que, tiene nada más a su cargo 31,000 niños, más o menos, y todos los que vienen. Pero me gustaría darle la bienvenida a una maestra guapísima. Vean que viene arregladísima, muy bonita. Muchas gracias. Maestra Magdalena, ¿cómo está? Bienvenida. Muy feliz de estar aquí y muy agradecida. No, gracias a usted. ¿Por qué antes de iniciar nuestra conversación, por qué no se presenta con los maestros también para que la conozcan? Con gusto. Soy Magdalena Aguirre Benítez, trabajo en la Subdirección Regional de Educación Básica Iztapan de la Sal. Estoy a cargo del ámbito académico de primarias, que es un gran compromiso dado que es el nivel que tiene mayor duración. Y como bien se refería, estamos a cargo de más de 30,000 niños, aproximadamente 1,900 maestros, 22 supervisiones escolares. Y mi tarea es justamente contagiar para fortalecer la formación de los niños y de las niñas. Esa es mi tarea. Nada más. Nada más. Qué bueno, maestra. Pues tiene un gran reto educativo. Pero vámonos al pasado, yo siempre digo eso, vamos a viajar al pasado. ¿Cómo empezó esta bonita profesión para usted? Empezó en 1976. Yo tenía en ese entonces 16 años y yo vendía pollo en el mercado de la colonia en la Ciudad de México. Okay. Y ahí yo escuchaba mucho a la mamá y a los niños discutir sobre, la mamá más bien regañando a los niños de que no le había entendido algo a la escuela, algún tema. Y entonces yo me preguntaba, yo en ese tiempo iba empezando la prepa. Okay. Y yo me preguntaba, ¿qué ocurre? ¿Por qué los niños no aprenden? ¿O por qué las niñas no aprenden? Se me ocurre hacer cursos de regularización con el sentido común de un adolescente. Y para no alargar la historia, convertí la casa materna en los veranos en cursos de regularización. Llegué a tener hasta 80 niños y niñas, trabajando las temáticas que se les dificultaba, muy a mi visión un tanto silvestre del proceso, pero sí creo yo que con mucha empatía, porque había cosas que yo partía de que si yo entendía algo, entonces podía hacerlo entender a otros. Y tuvo mucho éxito y ahí yo entendí que yo había nacido para ser docente. Me gusta mucho ser docente y cursé precisamente pedagogía. Y a partir de eso me he venido desarrollando en el subsistema educativo estatal desde 1984. Entonces en total llevo 39 años de servicio aquí en este subsistema y en total 46. Y le seguimos. ¿En dónde estudió pedagogía? En la universidad, en la UNAM. En la UNAM. En la UNAM. Estudié pedagogía, después estudié psicoterapia mucho tiempo, con el afán de entenderme, porque para ser buen maestro primero tienes que ser buen ser humano, buena persona, y a partir de eso poder colaborar con los otros para ayudarles y apoyarles a que sean también personas, ¿no? Porque muchos somos seres humanos, pero personas es otro asunto. ¿Cómo podría definir eso de justo seres humanos y personas? Vámonos. Podemos vivir sin sentido y significado. Somos seres humanos, pero cuando ya tenemos sentido y significado en lo que hacemos y para qué lo hacemos, somos personas con una intencionalidad y una conciencia. Y en ese sentido, para mí, ser maestro, maestra o maestro siempre ha sido ese eje, o sea, tener claro cuál es mi sentido y significado como maestra, y el eje central son los niños y las niñas. Entonces, formar nuevas generaciones fuertes ante una realidad tan compleja como la que estamos viviendo, fortalecer el tejido social que se está desmoronando, es fundamental para que ellos tengan con qué reconstruirlo. Y la mejor manera es algo muy elemental que siempre se ha dicho: ser el ejemplo de respeto, de congruencia y de trabajo. Esa ha sido mi fórmula. No sé si lo he logrado del todo, pero sigo luchando a tener esa conciencia. ¿Cómo ha sido este acercamiento con los maestros justo desde la parte de la conciencia? Porque es interesante, y más
el cómo traer la base de sus estudios, la base de su misma formación. ¿Cómo ha sido, maestra, para usted? O sea, que ese reto tan grande que ha tenido. Justamente mi trabajo, por eso lo adoro, es asesoría y acompañamiento. Y justamente es dialogar para promover la reflexión y no quedarme en la reflexión, sino promover los cambios que la reflexión me permitan identificar. Si yo sé claramente qué estoy provocando en los niños con mi actuar, a través del diálogo del asesor acompañante, en este caso, que esa es mi tarea, luego entonces puedo tener conciencia de qué efecto provoco en el otro, en los niños y en las niñas, y en el momento en que yo tengo conciencia, puedo cambiar mi intervención docente, porque si yo no tengo conciencia por instrucción es muy difícil que se logre. O sea, la asesoría y el acompañamiento no puede ser vertical. No puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar otro. No, sino a ver, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué lograste? De tal suerte que el otro o la otra lo decida por su cuenta, porque de lo contrario, pues está complicado. Ya estamos partiendo justo de la conciencia. Absolutamente. Yo creo que la problemática central de la actualidad, lo que estamos viviendo, es la falta de conciencia. En el sentido y significado, insisto, de lo que soy, para qué estoy, y por qué tomé la profesión y para qué tomé la profesión de ser maestro. Si mi intención solamente es algo distinto a la formación de los niños, pues tengo que ser consciente de eso para poder cambiarlo si así lo decido. Y los especialistas lo dicen mucho, el maestro va a cambiar solo si lo decide, no va a cambiar por instrucción. Por supuesto. Entonces es muy importante la asesoría y acompañamiento en colaboración, en el diálogo, en no llegar y pretender calificar a los maestros. Eso es tremendamente contraproducente, porque fácilmente te lo dicen, ok, maestra, ¿usted dónde trabaja? Para que usted me diga cómo trabajar con los alumnos, ¿no? Entonces, una de las estrategias centrales que su servidora usa es ir a hacer práctica en aula con los alumnos, para que los maestros se den cuenta que estás con ellos, que no vas a evaluarlos, sino que, mira, no es una práctica modelo, pero podemos dialogarlo a partir de lo que tú veas, de lo que yo hago, y podemos ver cómo crecemos juntos, que ese es el acompañamiento colaborativo. ¿Cómo hace esta práctica con los alumnos? Vamos a desmenuzar todavía un poquito más. O sea, ¿cómo hace? Llega al salón y luego... Primero lo acuerdo con el maestro, con el director, y obviamente con el equipo de supervisión, y pregunto, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando la estrategia de reforzamiento del aprendizaje en sexto grado, le pregunto al maestro, ¿en cuál va? Porque hay cuadernillos de trabajo, ¿en qué actividad va? Entonces me dice, maestra, en tal, ¿con cuál le gustaría que yo le ayudara? Porque no es nada más llegar y decirle, pues yo hago esto, ¿no? No, sí, bueno, así se tiene que hacer, ¿no? No, ¿en cuál le ayudo, maestro? ¿Qué cree, maestro? Mire, necesito apoyo en esto. Ok, entonces yo lo preparo, acordamos la fecha y nos vamos a trabajar. Y el maestro o la maestra está conmigo para que también podamos hablar en condiciones de igualdad, ¿no? Maestra, es que yo vi que usted a lo mejor le alzó la voz a fulanito. ¿Qué ocurrió allí? Y entonces lo platicamos y crecemos ambos, ¿no? Entonces esa es la tónica, es práctica en aula en grupo. Trabajé mucho tiempo relación tutora, que es precisamente una propuesta, una pedagogía mexicana, que se trabaja muy fuerte lo que es de uno a uno, cómo tú eliges un tema a estudiar y cómo yo te ayudo a través del diálogo a apropiarte, pero no te doy explicaciones, solo te hago preguntas. Y en ese sentido se desarrollan mucho las habilidades asociadas a la competencia de aprender a aprender, para que continúen aprendiendo por su cuenta, de manera autónoma. Eso es, por ejemplo, en el tema de de educación regular. Pero usted se ha dedicado también al tema de educación especial, o a eso ya como entran otro tipo de instituciones, o también ha tenido que ver usted. Afortunadamente he tenido, de verdad, he sido muy, pues no sé cómo llamarle, afortunada, valga la redundancia, porque he llevado ya todos los servicios y todos los niveles a mi cargo. Y precisamente en educación especial trabajamos mucho relación tutora. Obviamente en las escuelas de trabajo regular, que le llaman, pero que esto es una estrategia que garantiza la inclusión, justamente,
¿Por qué? Porque lo mismo se tutora a una niña o niño con síndrome de Down que a un niño que tiene síndrome de Asperger, y que obviamente cada sujeto, cada niño o cada niña aprende a su ritmo. Pero precisamente en esto reside la conciencia, reconocer al otro como es y no como yo quisiera que fuera. Así es. Ese es el gran desafío, porque estamos acostumbrados a controlar y a pretender que el mundo, sí, y a imponer y claro, que el mundo sea como yo quiero, ¿no? Totalmente. Y no, o sea, necesitamos respetar al otro. Tuvimos, por ejemplo, en una tutoría con un chico con parálisis cerebral infantil, una maestra que bueno, es necesario prepararse para poderlo ir entendiendo. Decía, pero ¿por qué no lograron con él lo que se logró con otros? Y lo preguntábamos. Yo le decía, ¿por qué creen? ¿A qué se debe? ¿El proceso igual que los otros? Entonces, eso es lo que tenemos que ir sensibilizando de una manera fuerte para que entendamos y aceptemos la diferencia y que el mundo no es como uno espera. Porque es muy fácil generalizar, ¿no? O sea, generalizar todos los casos, y es porque esperamos el mismo resultado con todos cuando la verdad es que cada uno es una conciencia diferente. Absolutamente, el funcionamiento cerebral es totalmente distinto y precisamente la maestría del maestro, insisto, valga la redundancia, es en reconocer cuál es la forma de procesar cognitivamente de cada sujeto. Claro. Porque no se trata de hacer cambiar al otro, se trata de que cambies tú, claro, y que te ajustes a las características del otro o de la otra, ¿no? Así es. Maestra, ¿usted cree que el antes y el después de la pandemia dentro de las aulas, dentro del ámbito escolar, hubo un proceso, un cambio dentro de la conciencia y también dentro del proceso cognitivo-conductual de los alumnos? Yo creo que es una coyuntura muy importante, fue una coyuntura y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque empezamos a reflexionar muy seriamente en qué estábamos trabajando. Ese es el asunto. Y entonces dialogábamos muy fuertemente con algunos maestros y maestras, fuertemente en el sentido de apasionados, ¿no? De qué estábamos haciendo, de que si realmente estábamos promoviendo aprendizajes o solamente estábamos promoviendo la entrega de trabajos, claro, que son dos niveles totalmente distintos, ¿no? Sí, eso es la diferencia. Esa es una gran diferencia. Sí. Pero esta coyuntura ha ayudado mucho precisamente a poner en la mesa y decir qué estamos haciendo y que necesitamos promover el ser expertos en aprendizaje. Yo tengo que ser muy clara en lo que entiendo por aprendizaje y cómo lo logro en el otro. Y esto es una evolución que hemos venido trabajando y que va a ser para mucho tiempo, porque por un lado tenemos que rebasar que el centro de atención esté en el maestro y pasarlo a los estudiantes. Okay. Porque de pronto el maestro dice, no, pues yo ya hice un montón de cosas y las hice bien, mis niños estuvieron contentos, o mis niñas, tan. Y entonces la pregunta ya es, ok, sí estuvieron contentos, pero ¿qué aprendieron? ¿Qué habilidades desarrollaron? ¿Y cómo te diste cuenta de ello? Entonces no hay una evaluación cognitiva como tal. El problema central es uno de los grandes problemas, es un gran desafío que tenemos que seguir trabajando, es precisamente ver cómo evalúo formativamente, pero mirando las habilidades, mirándolas y operacionalizándolas al interior de las aulas de clase. O sea, ¿qué significa que Magda ya sepa inferir? Magda, ¿qué hace para decir que ya sabe inferir, por ejemplo? ¿O qué significa que Magda sepa comparar? ¿Qué hace para que sepa comparar? Para que yo esté segura que sabe comparar, ¿no? Entonces, esto nos lleva mucho a reflexionar sobre lo que hicimos en la pandemia. Para mí ha sido una gran área de oportunidad porque hemos, coyunturalmente, hemos así como, aguas, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y vamos a seguir trabajando sobre qué hacemos y cómo observar el aprendizaje en los hechos. Ese es el gran desafío. ¿Qué áreas de oportunidad usted ha encontrado justo en el regreso de la pandemia y qué es lo que le falta a la escuela desde su perspectiva? A mí me parece que tenemos que promover mucho la reflexión y el cambio de intervención docente en algunos casos. Tenemos maestros maravillosos que lograron grandes cosas, pero también tenemos
casos que tenemos que ayudarles mucho, apoyarles mucho, no calificarlos ni enjuiciarlos, sino apoyarles mucho a que reflexionen sobre su práctica y a que dejen de pensar solo en ellos, y que se fijen más en los niños y en las niñas, porque puedo terminar un programa, pero digo, ¿y los niños lo terminaron? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero ese es el área de oportunidad, y yo en ese sentido soy muy optimista, porque hay mucho trabajo por hacer, y hay que contagiar el entusiasmo a las nuevas generaciones de esta conciencia, y solamente se logra preparándose. Y no hablo de grados académicos, hablo de recuperar elementos que me permitan crecer como persona, para que yo pueda ayudar al otro y a la otra a hacerlo. Claro. Y esa ha sido la lucha en estos 46 años. ¿Y cuáles han sido o ha sido su más grande satisfacción de estos 46 años justo? Lograr comprender cómo aprende cada sujeto. O sea, obviamente no está acabado, tengo que seguir aprendiendo, me sigo preparando fuertemente. Ahorita estoy estudiando otra línea de psicoterapia, que es la racional emotiva conductual, para ver cómo trabajar y cómo alinear pensamiento, emoción y conducta. Y en ese sentido a mí me sirve mucho esta herramienta para ayudar a los maestros, porque a veces pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Claro. Y entonces cuando tú tienes estos recursos, tú puedes, a través del diálogo, ayudar a alinear eso, fabricar conciencia, y la conciencia promueve cambios de actitud y cambios de comportamiento por decisión personal, no porque yo se los diga, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es imposible. Ok, a ver, maestra, ¿cree que usted que el tema, por ejemplo, de la empatía que se da a partir de las emociones y de la misma conciencia se ha perdido cuando el maestro está de este lado y los alumnos están frente a él? ¿O si hay un tema de empatía pura, donde pues realmente el maestro entienda al alumno como tal? Yo creo que tiene que ver mucho con la historia de vida. Cuando tenemos una historia de vida basada en el cuidado, en el amor, en la fraternidad, es muy fácil empatizar de manera orgánica. Sin embargo, cuando tenemos una historia de vida donde fuimos descuidados, donde pues no nos atendían, cuando llorábamos y no nos hacían caso, esta empatía se tiene que fabricar, y ahí es donde entra la asesoría y el acompañamiento. O sea, el asesor y el acompañante tiene que ser muy sensible a darte cuenta si alguien, cuando se le acerca a uno, acepta esa cercanía o no la acepta. O se va a hacer así. Exacto, porque tú tienes que ver, si se pone así, aléjate un poco. Porque de lo contrario vas a promover el efecto totalmente opuesto. Entonces, en este sentido, cuando tú asesoras y acompañas, eres un modelo, sin pretenderlo. Y los maestros van agarrando esos modelos. Y si tu modelo es vertical, agarran el modelo vertical. Claro. Pero si tu modelo es horizontal, en colaboración y en escuchar, en esta escucha atenta que tanto se habla, es fundamental para poder lograr que el maestro también escuche a sus estudiantes. O sea, esto es así, la relación humana es muy poderosa. Así es. Entonces, si tú pones una alternativa de relación humana distinta a la que comúnmente se ha venido manejando dentro del verticalismo, puedes fabricar otras opciones que confíen en ti. Fabricar confianza es fundamental, y no que cuando te vean digan, ay, ahí viene. Ahí viene, ahí nos vemos, ¿no? Ahí viene a fastidiar, ¿no? Esto es algo fundamental, que les dé gusto que llegues. ¿Cómo rompemos justo esos paradigmas, esas barreras que justo se dan porque traes el modelo vertical, donde bueno, uno escucha al otro y así sucesivamente? ¿Cómo se rompe eso, o cuál es la mejor vía de romper eso para quedar en el modelo horizontal? Irlo cambiando, como dicen los expertos, en mi experiencia, por aproximaciones sucesivas, poco a poco, ir realmente fabricando esta confianza, asistir a las escuelas en otra postura, trabajar con ellos en las asesorías y en los talleres desde otra postura, escuchándolos,
de tal manera que realmente vean que no eres una amenaza, sino que eres un apoyo. Un aliado. Un aliado. Entonces tienes que ir poco a poco porque el modelo vertical está arraigado, pero hasta por eso los le pregunto, genes. porque es un tema hereditario. Al final del día. Absolutamente, absolutamente. Bueno, no hereditario, perdón, heredado. Entonces, ¿cómo se rompe? Pues mira, yo creo que también un poco hereditario, porque la relación social labra genes. Eso lo dice la epigenética, no lo digo yo. Okay. Pero aquí viene el asunto. Tenemos que ir cambiando precisamente eso para poder cambiar la relación que tenemos con la biodiversidad. Porque la muestra de todo lo que está ocurriendo en el planeta es precisamente por estas relaciones verticales. Claro. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a cuidar, hemos aprendido a destruir. Entonces tenemos que cambiar esa consigna. Y esto los maestros y las maestras tenemos un compromiso fenomenal en ese sentido. Y yo ahí sí invito a las nuevas generaciones a que nos preparemos, a que trabajemos muy fuerte ahí. Ok, ese está fuerte y tiene mucha razón, porque a veces nos quedamos con el tema de la escuela, pero justo también digo que el impacto que se da en la escuela también se da en el entorno. Absolutamente. Entonces sí es importante. Maestra, me gusta mucho hacer esta pregunta. Si usted tuviera una persona aquí llamada educación con pies, con boca, con todas las características de una persona, ¿qué es lo que le tendría que decir? A la educación. A la educación. Ok, o la educación. Así es. Yo te pido, educación, que consideres la diferencia de todos y que ames profundamente a la gente que te recibe, porque esto es la base para que tú te prepares, para que tú te formes, para ser mejor persona y puedas dar un servicio que realmente ayude a la persona misma y al contexto donde se desarrolla. ¿Y a qué le llamo ayudar? A preservar la vida en todas sus expresiones. Eso le diría. Wow. Me quedo con esto, maestra. De nada cuenta, muchísimas gracias. Me ha encantado seguirle escuchando, pero aquí es su casa. Muchísimas gracias. Puede regresar. De verdad, muchas gracias por su tiempo y por venir pues desde Ixtapan de la Sal. Ixtapan de la Sal y muy honrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí le tenemos un reconocimiento que es por parte de la Subsecretaría de Educación Básica, a través firmado por el subsecretario de Educación Básica, que es el licenciado Rogelio Tinoco García. Y bueno, pues a nombre de él se lo entrego. Muchas gracias. Reconocimiento a su labor y todo el esfuerzo de estos 46 años de servicio. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir.